Y si estamos todos, perfecto. Ahora comparto y no, ese no era el botón. A ver. Vamos a esperar que arranque. Ahí estoy presentando y ahora, bueno, espero que se vea. Me avisan si se ve la presentación. Alguien que abra micrófono y me confirme. Sí, se ve, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, arrancamos con este tema que son los agentes colectivos y dos temas acá, como les dije, que van a ser las publicaciones oficiales y las publicaciones legales. Sepan disculpar cualquier problema con la presentación, tal como les dije, es como un mix de las presentaciones que di, así que puede haber diapositivas que están fuera de orden o cosas que sobren y las vamos a pasar más rápido. Tengan en cuenta también que yo no los veo a ustedes, no puedo ver el chat, entonces si hay alguien que no tiene micrófono y me quiere decir algo, me quiere interrumpir, quiere hacer alguna pregunta, por favor los demás que lo leen, me avisen y me interrumpen, por favor. ¿Sí? Somos poquitos, podemos darnos ese lujo. Entonces, vamos a arrancar con una idea de dónde estábamos en el siglo XX y qué es lo que ha cambiado ahora en el siglo XXI. ¿Sí? El siglo XX lo que hacía era, pensaba en un catálogo de fichas, ¿sí? Donde lo que se hacía, se generaban los registros catalográficos para la colección de una biblioteca en particular. Entonces, acá tenemos una ficha, así se hacía, estos eran los acuerdos que había entre bibliotecas, y las bibliotecas muy grandes, ¿sí? Generaban, además de eso, generaban fichas de identidad de autor, como esta, por ejemplo, ¿sí? Para normalizar los puntos de acceso de nombre, y también algunas bibliotecas muy grandes lo que hacían era mantener estas fichas de autoridad de materia para controlar qué términos estaban usando. ¿Sí? Pero la ficha principal, la ficha unificada era el registro bibliográfico, era lo que servía, y después lo otro eran como registros auxiliares. Cuando se automatizan los catálogos, se sigue con la misma estructura. Esta ficha, la ficha principal, pasó a ser el registro bibliográfico, ¿sí? Acá tiene al dorso el trazado de secundarias, no se lo ve, pero lo tiene al dorso la ficha, de ahí vienen las materias, y estas fichas de auxiliares de autoridad se trasladaron al catálogo de autoridades, pero siguieron siendo considerados auxiliares. Esto cambia con el modelo de referencia IFLA, donde ahora todas estas entradas, todo lo que antes era algo auxiliar, algo supletorio, algo que, digamos, se usaba además del catálogo, ahora esto pasan a ser entidades, ¿sí? Entidades independientes, que van a ser usadas en el catálogo, pero en realidad tienen que tener suficientes datos para estar presentes en su propia ley, ¿sí? Y entonces acá un ejemplo de un trabajo que hicimos con el archivo de placas, y esto está incompleto porque no muestra toda la relación. Acá fíjense, en verde están las publicaciones, ¿sí? Estas vendrían a ser las manifestaciones, están abreviadas. Después está acá el autor, también hay una información abreviada, y están acá las placas fotográficas, cada una de estas placas es una fotografía, y algunas de ellas están en una publicación, otros están en otras publicaciones, y además esta publicación tiene después una actualización, una reedición en el 2012, y tiene una edición abreviada que se hace en China en el 87, de ahí que vienen estas fechas. Y es abreviado esta red de relaciones porque en realidad fíjense que acá hay una indicación al objeto celeste, ¿sí? Ese vendría a ser el tema, y entonces acá deberíamos tener no solamente la información de placa, sino una flechita que sale y apunta a la materia, que es otra entidad.
¿sí? Acá con esto está enganchadas las dos cosas juntas. Entonces, fíjense cómo dos publicaciones, porque acá son dos obras en realidad, y acá esta obra además tiene otras expresiones. Estas dos obras están basadas en registros anteriores. Yo por ahí, el tema de fotografía, ahí el concepto de obra como que choca un poco. No son obras en el sentido de obras de creación intelectual o artística, ¿sí? Así que ahí no voy a hablar de obras, sino sobre el registro fotográfico. Y acá hay un montón de cosas que no aparecen. El observatorio, el telescopio, el técnico de operación que tomó las fotos, ¿no? El astrónomo dijo, tómese tal foto, pero el que en realidad operó el telescopio para tomar la foto fue otro. Entonces, esta es una red abreviada. Y a diferencia de lo que veíamos acá, en el siglo XX, donde teníamos un catálogo de cada uno de los libros que teníamos en la biblioteca, y registros auxiliares, que eran estas fichas de identidad de autor, en este caso, o fichas de normalización de datos de materia, ahora el catálogo se lo piensa dentro de una red de relaciones. Y en esa red de relaciones, cada nodo de esa red es una entidad. Y esa entidad se puede usar para el catálogo o se puede usar para otros fines. Y lo interesante de este abordaje de entidades es que nosotros esto lo podemos aplicar a situaciones que no son del catálogo de la biblioteca. ¿Sí? Entonces, con estos mismos conceptos nosotros podemos ir a un museo y generar registros de todas las entidades que tiene ese museo, digamos, sus colecciones, los objetos, la historia, las personas que están vinculadas a esos objetos, la historia de esos objetos, las temáticas que abordan, las exposiciones de las que fueron parte. ¿Sí? Entonces, esto es otra forma de ver los datos. Bien, sigo. Hasta ahí se entiende, ¿no? Esta diferencia entre pensar los registros de autoridad como registros secundarios, registros auxiliares, y pensarlos como que estamos describiendo una entidad independiente que puede ser utilizado y reutilizado en otro contexto, fuera del catálogo. Porque esa es la idea de los datos enlazados. ¿Sí? Reutilizar la información que estamos cargando para otros fines. Bueno, lo que nos interesa para esta clase es pensar en la entidad agente colectivo, ¿sí? Y los agentes colectivos son una entidad, una subclase de la entidad agente, ¿sí? Esta sigla, LRM, quiere decir Library Reference Model, es el modelo de datos que estamos aplicando. Esto es el modelo de referencia bibliotecaria de Library. Entonces, un agente, ¿qué es lo que es? Es una entidad capaz de emprender acciones deliberadas, goza de sus derechos y es responsable de sus acciones. ¿Sí? O sea, tiene agencia, de ahí viene el término agente. Es parte de una entidad más general que es res, que es cosa, ¿sí? Que res es, digamos, ahí está todo lo que está dentro del modelo de datos, y tiene su clase que puede ser una persona o puede ser un agente colectivo, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que es el agente colectivo? Y la definición que da el modelo de referencia es que es un conjunto de personas o una organización de personas que se identifican con un nombre particular y que pueden actuar como una unidad. Y esta definición, ¿sí? Estas condiciones es la misma definición que viene de Anglo II. O sea, no hay mucha diferencia, solo que cambia la denominación. A partir del modelo de referencia IFLA hablamos de un agente colectivo, y en los términos de Anglo II se habla de entidades corporativas. Van a ver que en el formato Marx se mantiene la terminología vieja, habla de entidades corporativas, y cada tanto mete ahí, habla de un agente. El concepto de agente colectivo tiene dos condiciones.
un nombre particular, o sea, tiene que tener una identidad, una denominación, algo que lo identifique, y que las personas que forman parte de esta organización se identifiquen con ese nombre, saben que son parte de, y que pueden actuar como una unidad en la segunda condición, que es la condición de agencia. ¿Sí? Está un agente colectivo que no puede actuar como unidad, ¿sí? Sino solamente como partes, no es un agente colectivo. Esas son estas dos condiciones. Después vamos a ver que hay como zonas grises, lo podemos estirar, podemos pensar, esta entidad colectiva, ¿hasta qué punto tiene agencia propia? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, acá cómo lo toma RDA, ¿sí? Y entonces RDA dice que el término entidad corporativa, y acá es la RDA vieja, todavía no me fijé cómo lo define la nueva RDA, la nueva traducción, la que está online, pero en la versión que nosotros tenemos, dice que se refiere a una organización o grupo de personas y organizaciones que se identifican mediante un nombre particular y actúan o pueden actuar como una unidad. O sea, se mantiene este mismo concepto que viene desde Anglo 2, pasa por el modelo de referencia ISLA y sigue siendo así en RDA. No ha cambiado, el concepto en sí no ha cambiado. Bueno, ¿qué es lo que comprende a estos agentes colectivos? ¿Sí? El primer caso son familias, eso es un agente colectivo con el cual nosotros no vamos a trabajar, ni en la cátedra, y por lo general tampoco en las bibliotecas. El agente colectivo familia entra a la teoría catalográfica y entra al formato marco, que de ahí viene, a través de los archivos, donde ahí sí es una entidad importante. Por eso está acá como para completar. Pero después, bueno, todas estas diferentes formas, entidades comerciales, alias empresas, asociaciones y federaciones, ¿saben cuál es la diferencia, no? Entre una asociación y una federación? La asociación en el derecho civil argentino es una entidad legal, es una personería jurídica, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una asociación gremial, ¿sí? Un sindicato, puede ser una asociación civil sin fines de lucro, lo que decimos una ONG, ¿sí? Por ejemplo, una biblioteca popular, y puede ser también una fundación, ¿sí? Que tiene ciertas diferencias con una asociación civil. Y federaciones lo que hacen es nuclear otras entidades legales, ¿sí? Entonces, las diferentes asociaciones se juntan en una federación o diferentes empresas, ¿sí? Crean una federación, ¿sí? Para seguir políticas comunes o ponerse de acuerdo en algunas cosas o hacer lobby con los políticos para que se cumpla lo que quieren las empresas. ¿Qué más? Agentes colectivos también son los gobiernos y todas las entidades públicas. Y esto es lo que nos interesa a nosotros y lo que vamos a ver en esta clase. Además, agentes colectivos son grupos musicales, artísticos o actorales. Esto lo van a ver el año que viene o este año si cursan procesos técnicos 3. Y después, agentes colectivos también pueden ser grupos que tienen un nombre, ¿sí? Y que pueden actuar como una unidad, tales como asambleas o reuniones, ¿sí? Que tienen un nombre donde las personas que forman parte de esas reuniones se identifican con ese nombre. ¿Sí? Bien conocido es también los agentes colectivos en formato de reunión, que son encuentros, jornadas, conferencias, simposios, bueno, conferencias está dos veces, acá tengo que corregir, congresos debería decir ahí, en lugar de 2 veces conferencias. También son agentes colectivos las ferias, las exposiciones, las expediciones y aquí, ojo, las naves, ¿sí? ¿Por qué son agentes colectivos las naves? Si un barco es una entidad colectiva y el barco, así como está, digamos, como una materialidad de madera, de acero, todo armado, que después puede flotar en
en el mar o en un río como tal, como una excusa, no es un agente colectivo. Pero es un agente colectivo en el sentido que reúne un montón de gente, un grupo de gente que están ahí, ¿sí? Que tienen una agencia común, porque están flotando sobre el agua, separados de otras cosas, o sea, tienen agencia en cuanto que pueden dirigirse de un lado para el otro, y, muy importante, generan documentos, ¿sí? Las naves, los barcos, los aviones, los satélites, generan documentos. Entonces se los considera, por eso, agentes colectivos. Y después también estaciones de radio y TV, y ahí podríamos agregar canales de YouTube o de TikTok, ¿sí? Que son, digamos, las modernas estaciones de radio y TV. Probablemente haya otras tipologías que no he tenido en cuenta. Estas son las más comunes. Bien, entonces, acá esto viene también del modelo de referencia isla. Fíjense, acá repite, esto debería estar un poquito anterior, repite estas mismas condiciones, se identifiquen mediante un nombre particular y puedan actuar como una unidad. Se repite este concepto. Bien, y entonces, acá y esta es una cuestión a tener en cuenta, y acá nos abrimos la puerta a los sesgos, ¿sí? Porque hay que diferenciar qué es lo que es un agente colectivo y qué es lo que no lo es, ¿sí? Entonces acá, esto creo que es del modelo de referencia IFLA, o de RDA, me tendría que fijar, después le coloco la fuente. Lo que no es un agente colectivo es una reunión de personas que es una simple descripción genérica del grupo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, es cuando hablamos de los argentinos, ¿sí? Los argentinos no somos un agente colectivo, ¿sí? No, los cristianos, ¿sí? Los docentes, ¿sí? Eso no es un agente colectivo, sino que es una descripción genérica de un grupo, ¿sí? Si bien tienen una denominación, pero no pueden actuar como una unidad, ¿sí? Si bien los argentinos hemos hecho unas cuantas cosas, ¿sí? en nuestra historia, pero según las normas de catalogación, no somos un agente colectivo. Quizás debería reducirse esa denominación, no puede ser genérica, digamos, los argentinos de todos los tiempos y en todos los lugares, sino que habría que decir, bueno, los argentinos de tal época histórica, digamos, constituyeron una entidad corporativa para hacer tal cosa, y tuvo una consecuencia, hicieron una acción que tuvo una consecuencia, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y acá venimos a estas cuestiones de los sesgos, ¿sí? Y las normas de catalogación o la mirada catalográfica siempre ha estado más a favor de las entidades corporativas instituidas, ¿sí? Acuérdense que yo les hablaba de las empresas, las asociaciones, del derecho civil, de lo que está fijado en la ley, ¿sí? Porque eso, sin lugar a duda, es una entidad corporativa. La cuestión es, ¿son entidades corporativas otras cosas que parecen entidades corporativas? Y entonces ahí la cuestión es que la catalogación tradicional es muy exigente respecto al reconocimiento de estas agrupaciones que son emergentes, ¿sí? Movimientos populares, pueblos originarios, grupos artísticos, también como que son, digamos, ponen la vara más alta que para estas entidades legales. Sin embargo, ¿sí? Estas entidades corporativas existen, ¿sí? Acá hay dos volantes hace más de 20 años, cuando la Argentina estaba en crisis, y entonces fíjense que acá hay una publicación, hay un boletín, ¿sí? Hay una entidad corporativa que tiene una identidad, tiene un nombre, ¿sí? Se llama Asamblea Popular Cid Campeador, ¿sí? Tiene un nombre propio y pueden actuar como un todo porque generaron un boletín. O acá hay otra entidad corporativa, que es la Asamblea de Artistas y Trabajadores de la Cultura, que
se juntaron, constituyeron esta entidad corporativa y actuaron como un todo, publicando, por ejemplo, este volante. Y que estas publicaciones son importantes, ¿sí? o fueron importantes para caracterizar una etapa de nuestra historia, fueron consideradas lo suficientemente importantes para que una organización cultural las coleccionara, las guardara, las digitalizara y las subiera a Internet como parte de su colección digital. Entonces, tengan en cuenta que cuando hablamos acá de estas exigencias, ¿sí? ¿Qué es lo que una simple descripción genérica? Piensen que ustedes van a tener que aplicar su propio criterio y pensar que lo que hoy en día puede ser una publicación marginal o efímera, como se le dice, el día de mañana puede ser considerado como una publicación o un documento muy importante para caracterizar cierta etapa histórica. Y como tal, merece ser incorporado a las colecciones de las bibliotecas. Y estas personas que constituyeron estos agentes colectivos, tienen que tener la misma capacidad de ser escuchados, de ser leídos, ¿sí? de ser tenidos en cuenta, como estas otras entidades corporativas como empresas, asociaciones, federaciones, gobiernos, etc. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto de que son importantes estas entidades. Hay un artículo muy interesante, que es de un español, pero lamentablemente está en inglés, ¿sí? De Caldera Serrano, que habla de grupos anónimos. Y él sí habla de la necesidad de etiquetarlos o generar puntos de acceso para estos grupos anónimos, como él los denomina, porque trabaja en un archivo de televisión. Entonces, ahí es necesario porque tienen registros de protesta de docentes o de manifestaciones de trabajadores de alguna rama específica, y entonces ahí en este artículo él debate la necesidad de generar esos puntos de acceso para esos grupos, ¿sí? Desde el punto de vista catalográfico, estos grupos anónimos, como él le dice, son entidades corporativas. Bien. Vamos a seguir con los sesgos, y acá nos encontramos con otro problema que encontramos, que es el tema de cómo los codificamos. Y acá esto es un listado que a mí me parece siempre muy interesante, que es un listado que es de la Library of Congress, que es el de un listado alfabético de encabezamientos ambiguos, ¿sí? Entonces, para que los bibliotecarios sepan cuándo es un lugar, cuándo es una cosa, cuándo es una entidad corporativa, tienen ese listado. Que acá he sacado algunas cosas, y fíjense, estas entidades se codifican en el campo que termina con 10, ¿sí? Significa que son consideradas entidades corporativas para el formato MAR y para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿sí? Fíjense, todo esto, depósitos, entre otros, y qué cosas se codifica en materia, vendría a ser, que son consideradas cosas o, en este caso, por ejemplo, grupos de artistas, ¿sí? ¿Por qué los grupos de artistas no son una entidad corporativa? ¿Sí? Ahí me parece que no sigue para nada la teoría catalográfica. O cuando hablan de grupos étnicos, ¿sí? En realidad hablan de tribus y ponen grupos étnicos entre paréntesis, ¿sí? Tribu es un término muy derogatorio, ¿sí? De un grupo de personas que considera que otros solamente pueden ser temas y no pueden tener voz propia. ¿Sí? Entonces, sino que las voces de estas personas que forman parte de estos grupos tienen que pasar necesariamente por algún investigador de Occidente que escriba algo sobre ellos. Entonces, eso sí pasan a ser una voz autorizada siempre y cuando pasen por ese filtro y dejen de ser cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá esto es un tema para pensarlo, para criticarlo, para tenerlo en cuenta, pero
y acá yo quería hacer una diapositiva, pero no encontré la cita exacta. Hay un filósofo de la tecnología canadiense, que es Andrew Finberg, y él tiene este concepto de flexibilidad interpretativa. Y la flexibilidad interpretativa lo que quiere decir es que ustedes son libres de aplicar las cosas como ustedes consideran. ¿Sí? Entonces, puede existir las normas, puede existir el formato MARC, puede existir este listado de encabezamientos ambiguos, pero ustedes no están obligados a seguir esto en su práctica cotidiana. Ustedes pueden separarse de eso y poder decir, no, nosotros vamos a considerar esto de otra manera por este y estas razones. ¿Sí? Entonces, esta intervención no es para que ustedes atentos y dicen vamos a hacer lo que queremos, sino lo que quiero mostrarles es que todas estas normas hay que mirarlas también con una mirada crítica, sobre todo cuando los vamos a aplicar en nuestros espacios. Bien, acá un ejemplo de un registro de autoridad para un agente colectivo, ¿sí? Y fíjense que este agente colectivo es es la Comisión de Astrofísica. ¿Sí? Esto es un registro de autoridad que tengo en el observatorio. La Comisión de Astrofísica, que es parte del Centro de Estudiantes. ¿Y de qué centro de estudiantes? El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y acá nos encontramos con una cuestión de que esta entidad corporativa, este agente colectivo, en realidad, si tomo ese nombre solo, de Comisión de Astrofísica, no me dice nada. ¿Sí? Sino que yo lo tengo que vincular con otras entidades de los que forma parte. Y ya vamos a tematizar este tema de la subordinación de los agentes colectivos o de las entidades corporativas. Eso va a ser un problema con el que nos vamos a encontrar. Bien, y acá venimos a los problemas comunes que vamos a tener, que esto es el primero, pueden estar subordinados a otra entidad. Otro problema, que cambian de nombre. ¿Sí? El tema de cambio de nombres existen también en las personas. Pero en el caso, y les di el ejemplo de personas de vida religiosa. Pero el cambio de nombre en una persona es bastante limitado. ¿Por qué? Porque la persona nace, tiene una expectativa de vida y después fallece. O sea, en algún momento ya no puede cambiar más de nombre porque falleció. No pasa lo mismo con las entidades corporativas, porque tienen una vida pueden tener una vida mucho más larga y pueden, en el transcurso de esa larga vida, pueden cambiar de nombre una o más veces, ¿sí? Y ahí queda la duda, ¿sigue siendo la misma entidad corporativa o es una nueva entidad corporativa? Vamos a ver esos casos, los vamos a tocar, los vamos a problematizar. Y después la pregunta es, las entidades públicas, ¿cómo se describen? ¿Sí? ¿Cómo generamos el punto de acceso para la Municipalidad de Córdoba, por ejemplo? O para una secretaría, o para una dirección, o para un juzgado, ¿sí? ¿Cómo con una empresa pública? ¿Cuál es el punto de acceso? Entonces, acá le doy un ejemplo. Este es un organigrama del Ministerio de Educación de Tucumán, ¿sí? De la Dirección de Educación Superior Artística, y imagínense que estamos catalogando un documento emitido por, vamos a decir, acá no dice qué es lo que es, pero vamos a suponer que esta es la Dirección de Desarrollo Curricular. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el punto de acceso? ¿Desarrollo curricular o el Ministerio? ¿O la Dirección de Educación Superior y Artística? ¿Sí? Vamos a tener este problema de los nombres no muy claros, ¿sí? Los nombres que en realidad por ahí no nos dicen demasiado, o por ejemplo, si tenemos acá un documento emitido del área contable, ¿sí? Pero el área contable, ¿de dónde? Porque áreas contables existe en cualquier entidad, no solamente en las públicas, ¿sí? Entonces, si usamos solamente la denominación de área contable,
no vamos a poder identificar fehacientemente a esta entidad corporativa que sea el área contable de la Dirección de Educación Superior y Artística del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener que ver cómo hacemos con esto. Y acá, el problema, por ejemplo, esta tabla la saqué de Wikipedia, los cambios de denominación de lo que es el Ministerio de Educación, que actualmente no tenemos Ministerio de Educación, sí teníamos Ministerio de Educación, pero a partir del 2024 es una Secretaría de Educación. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ha cambiado el nombre, y en varias instancias tuvo el término Ministerio de Educación, ¿sí? Varias veces tuvo, pero no consecutivamente, o sea, ha habido saltos y cambios. ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, ¿hasta ahí se entiende? ¿Se entiende cuáles son las problemáticas con las que nos enfrentamos cuando catalogamos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Bueno, y no voy a responder a todos los interrogantes en esta clase. Voy a trabajar solamente los temas que son importantes para lo que es un examen en procesos técnicos 2, pero no quiero despegar esto de las problemáticas generales de los agentes conectivos. Entonces, ahora sí vamos a RDA, ¿sí? Donde están acá los números de la regla. ¿Cómo creamos un punto de acceso para una entidad corporativa? ¿Sí? Y entonces acá, y ahí lo que pasa con RDA es que nos da una norma, que nos da un número de la misma norma, entonces tenemos que ir al otro número, y ese número nos remite a otro número de reglas, y entonces tenemos, entre todas esas reglas, armar en ese telaraña, llegar a una cosa concreta. ¿Sí? Y entonces primero nos habla del nombre preferido, ¿no? Suena parecido a título preferido, y es una cosa muy parecida, ¿sí? El nombre preferido es el nombre o la forma del nombre usada para identificar la entidad corporativa. Es también la base para el punto autorizado de acceso que representa esa entidad. Es el nombre que nosotros vamos a usar, ¿sí? Chocolate por la noticia. No nos dijo nada, no dijo que tenemos que elegir un nombre, no nos dijo cómo lo vamos a armar. Entonces, ¿cómo lo vamos a elegir? ¿Sí? Y esta es una regla un poco más extensa, acá está abreviado. Y entonces dicen las normas que elige el nombre para el cual la entidad corporativa se identifica comúnmente. ¿Sí? Acuérdense, identidad, un nombre es una cosa, es una de las características, así que el nombre existe. Cuando una entidad corporativa es conocida por más de una forma del mismo nombre, ¿sí? Véanse las instrucciones adicionales sobre la elección del nombre preferido, y acá no vamos a seguir por esa rama, pero dejo armada acá lo cito para que ustedes lo puedan ver. Cuando tiene más de una forma del mismo nombre, eso pasa en países, por ejemplo, o en lugares donde no hay una lengua oficial, sino que hay varias. Es el caso, por ejemplo, de Canadá, donde todas las entidades públicas tienen un nombre en inglés y un nombre en francés, ¿sí? Porque los dos idiomas son lenguas oficiales. Y tampoco vamos a ver estas reglas de cambio de nombres, ¿sí? Lo vamos a ver muy abreviadamente, el tema de cambio de nombre. Seguimos. Y acá me deja de hablar del nombre preferido para hablar del nombre convencional, ¿sí? El nombre convencional, ¿sí? Es el nombre por el cual esa entidad se ha hecho conocida. ¿Sí? Acá son dos conceptos, el nombre preferido, el nombre convencional, y nos dice que en el caso de los gobiernos, por eso vamos a las entidades oficiales, el nombre convencional de un gobierno es el nombre del área sobre el cual ejerce jurisdicción. ¿Sí? Eso puede ser una comuna, una municipalidad, puede ser un departamento, una provincia, un estado, un país, o bueno, en el caso de las organizaciones internacionales nos rige, ellos tienen una norma propia. Pero para los gobiernos, para lo que son, lo que podemos hablar de poder ejecutivo, ¿sí? En el caso de las entidades públicas, es la jurisdicción sobre la cual
se ejerce poder, ¿sí? Ese gobierno, ¿sí? Ese es el nombre de la entidad corporativa, ¿sí? Es el primer elemento del nombre. Entonces, vamos a ver, y acá me falta una diapo, ¿sí? Porque el nombre convencional del gobierno es ese, pero después hay que agregarle el nombre de la entidad específica, ¿sí? Y acá un ejemplo, esta es una publicación vieja, esto está publicado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en los 90, ¿sí? Y esto es una norma, ¿sí? Son los contenidos básicos comunes para la educación general básico. Estas son cosas que se publicaron después que se aprobó la Ley de Educación. Nos dice cuál es la entidad pública, ¿sí? El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, de la República Argentina, y acá ya podemos ver cuál es la jurisdicción, lo cual este documento tiene valor, tiene validez, ¿sí? O el ministerio ejerce jurisdicción sobre la Argentina. ¿Ah? Acá dice, de la Nación República Argentina, ¿sí? Jurisdicción, la Argentina. Bien, hay una norma para los ministerios, porque acá tenemos un ministerio, que es el que publica esto, y entonces esta regla del ministerio dice que vamos a tener que aplicar estas instrucciones a la entidad que es un ministerio o algo similar, una agencia ejecutiva similar. Y acá nos habla de entidades subordinadas. Y volvemos a este problema que ya se los mencioné, que es la subordinación. Y acá nos dicen que cuando pertenece a uno más de los 6 tipos enumerados, o si es un tipo de entidad mencionada en otro conjunto de reglas, registre el nombre de la entidad subordinado o relacionado como una subdivisión de la entidad mayor o relacionado. Entonces, lo que nos quiere decir acá las normas es que hay un conjunto de agentes colectivos que siempre se registran en forma subordinada, ¿sí? Y entonces vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y entonces acá viene el listado, entonces es cuando el nombre implica que es parte de la otra, ¿sí? Y acá nos da el ejemplo, departamento, división, sección, sucursal, ¿sí? Esto siempre es parte de otro. Otro caso, entidad cuyo nombre implica subordinación administrativa, ¿sí? Comité o comisión pone acá, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver si vuelvo atrás, acá. Fíjense que teníamos este ejemplo, Comisión de Astrofísica. Es una subordinada porque el nombre comisión indica, ya el término indica subordinación, ¿sí? Una comisión es siempre una parte de otra cosa. Y acá, cuidado con el término justamente comisión, porque en la Argentina nosotros tenemos entidades oficiales al máximo nivel que tienen el nombre comisión, pero no son subordinados, son independientes. ¿Por qué? Porque iniciaron su vida legal como un grupo dependiente del gobierno nacional, ¿sí? Que en algún momento ya pasaron a ser entidades, si bien públicas, pero con mucho más distancia, mucho más independencia del gobierno nacional. Comisión Nacional de Energía Atómica, Comisión Nacional de Asuntos Aeroespaciales, creo que se llama, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitarias, ¿sí? Esas son entidades gubernamentales que están ya bastante desenganchados del gobierno, ¿sí? No dependen en forma directa del gobierno. El gobierno, si bien tiene representación, pero no es una rama del gobierno, no es un brazo ejecutor del gobierno, sino que han logrado en el transcurso del tiempo su independencia. Entonces, esas entidades que en nuestro país se llaman comisión, no se aplica esta regla, ¿sí? Entran por su nombre en forma directa. Así que cuidado con esta regla. Profe, Sí. una consulta.
Y en el caso de, por ejemplo, alguna comisión directiva de una entidad, por ejemplo, de un equipo de fútbol o algo así, que realmente emiten comunicados, todo eso. Esos son subordinados, ¿sí? Una comisión También. directiva de una asociación civil, de un club, una comisión ad hoc de un consejo, esas son subordinadas clásicas, ¿sí? Yo les doy el ejemplo de la CONEAU, de la CONAE y de la CONEA, que es el caso argentino y es como la excepción. Pero todas las demás son subordinadas y se aplica la regla, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros acá en el Consejo de Escuela formamos una comisión de redacción del nuevo plan de estudio, va a ser una comisión, pero está subordinada a la Escuela de Bibliotecología, ¿sí? No es que es independiente, hace lo que quiere y no tiene nada que ver con la escuela. No, no, está nombrado por la escuela, sus miembros van a ser parte de la escuela y es una comisión de la escuela, ¿sí? Entonces va a estar subordinada. Entonces, la gran mayoría de lo que son comisiones o comités son subordinados, ¿sí? La regla general es todas, salvo en nuestro país que tenemos estas excepciones. Bien, seguimos. Otro caso, una entidad cuyo nombre es general por naturaleza o simplemente indica una subdivisión geográfica, cronológica o con números o letras, ¿sí? No contiene nombres propios o adjetivos distintivos ni palabras temáticas, ¿sí? Un nombre general por naturaleza es, por ejemplo, el término archivo, ¿sí? Eso, un archivo siempre es un archivo de algo, ¿sí? No existe un archivo así propio, salvo, no sé, el Archivo General de la Nación, pero ese no tiene un nombre genérico, sino que tiene un nombre propio, Archivo General de la Nación. Cuando una entidad solo tiene el nombre archivo, siempre va a estar subordinada a otra entidad corporativa de la cual es el archivo, ¿sí? Por ejemplo, el archivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, nuestra facultad tiene archivo, funciona acá en este mismo edificio en la planta baja, entonces va a ser subordinada, siempre se va a registrar de manera subordinada a la facultad. Bien, seguimos. ¿Qué más se anota como subordinada? Una entidad cuyo nombre no da la idea de una entidad corporativa. Cuando vos ves el nombre, no parece una entidad corporativa y que no contiene el nombre de la entidad mayor. No tengo ningún ejemplo, creo que en las reglas en las en las RDA hay ejemplos y creo que los ejemplos son de empresas, ¿sí? Nombres raros que vos lo escuchas así solo y no te da la idea de que es una entidad corporativa. Después, facultades, escuelas, colegios, institutos, laboratorios, universidades, etcétera, con un nombre que simplemente indica un campo particular de estudio. Por ejemplo, Escuela de Bibliotecología, ¿sí? Esta es una entidad que siempre se asienta en forma subordinada. ¿Subordinada a qué? En nuestro caso, subordinada a la facultad. Y como facultad también es una entidad que se asienta en forma subordinada, la facultad se asienta en forma subordinada a la universidad. ¿Sí? Entonces tenemos como esos trencitos de nombres que se arman, donde primero está la entidad mayor y después empieza a ver la subdivisión. ¿Sí? Como lo vimos acá en el ejemplo que les di acá, donde tenemos acá la entidad que estamos describiendo es la Comisión de Astrofísica, pero es parte de otras entidades corporativas, ¿sí? La Comisión de Astrofísica, del Centro de Estudiantes, de la facultad, de la universidad. Y en el formato MAR, la entidad mayor se codifica en el subcampo A y después todas las subordinadas en ese trencito donde primero está la mayor y va a ir achicando de mayor a menor, se codifican en el subcampo B. ¿Sí? Así es como se arman estos trencitos. Hay otra regla, no sé si está en estas diapositivas, donde podemos decir, podemos achicar este trencito, porque puede ser muy largo, ¿sí? Se pueden dar acá ejemplos
donde realmente tienen, no sé, más de 4 nombres, y después se vuelve poco útil en el contexto de un catálogo. Vamos a volver. Y otro caso, entidad no gubernamental con un nombre que incluye el nombre completo de la entidad mayor o relacionada. Ese también se anotan de manera subordinada, ¿sí? Por ejemplo, si decimos, el archivo de la Biblioteca Popular Bellavista, ¿sí? Esta es una entidad no gubernamental con un nombre que incluye el nombre completo de la entidad mayor. El archivo de la Biblioteca Popular Vélez Arfield, la entidad mayor vendría a ser ahí la Biblioteca Popular Vélez Arfield. Entonces, ese archivo se va a registrar de manera subordinada a la entidad mayor. El punto de acceso en ese caso sería Biblioteca Popular Vélez Arfield, entidad mayor, y después de manera subordinada, archivo. No repetimos el nombre de la entidad mayor. ¿Sí? Estos son los casos de las subordinaciones. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo y sabemos que el punto de acceso se arma con la jurisdicción, que es Argentina, y después la entidad subordinada, que es el Ministerio de Cultura y Educación. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el punto de acceso para esta publicación. ¿Sí? Acá está. Argentina, Ministerio de Cultura y Educación. Esto que dice de la nación, no lo repetimos, porque ya está contenido en la entidad mayor, ¿sí? En el gobierno argentino, cuyo punto de acceso, cuya denominación es la jurisdicción que gobierna. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, antes que siga, ¿hasta ahí está todo claro? ¿Dudas, preguntas? Está claro, profe. Bueno, sigo entonces. Entonces, ahora la pregunta, ya tenemos la publicación, hemos identificado la entidad corporativa, hemos identificado cómo tenemos que construir el punto de acceso. La próxima pregunta que nos hacemos es, ¿esto requiere un punto de acceso principal o un punto de acceso secundario? ¿Sí? Por eso acá, en la primera letra, no se le ha incluido, sino que he puesto una X. Puede ser 110, en el caso que sea el punto de acceso principal, o puede ser el 710 en el caso del punto de acceso secundario. Y acá hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque las entidades oficiales, los gobiernos, los ministerios, las secretarías, las direcciones y subdirecciones y todo eso, publican todo el tiempo documentos, pero no siempre esos documentos tienen esa entidad corporativa como punto de acceso principal. ¿Por qué? Porque muchas veces estas entidades funcionan como editoriales. Por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba publica obras literarias de autores cordobeses. ¿Sí? Lo hace la municipalidad. Es una entidad pública. Es un gobierno. El punto de acceso de la Municipalidad de Córdoba es la jurisdicción que ejerce, o sea, Córdoba. Pero no es el creador de esas obras literarias, sino que tienen una persona que los escribió a esas obras literarias. Y entonces, en ese caso, la municipalidad actúa solamente en función de editorial. Y muchas veces lo que sucede es que estas entidades oficiales publican cosas, pero no son los creadores, ¿sí? O tienen una colaboración en la creación, pero no son considerados creadores principales, ¿sí? Entonces, de ahí que siempre que nos encontramos con un material de este tipo, siempre nos vamos a preguntar, ¿punto de acceso principal o secundario? Y acá hay una regla, ¿ya? Que esto se ve chiquitito, espero que no estén con el celular, si no pongan. Y sigue, la segunda diapositiva sigue. Y esto viene, esta norma que está en RDA viene así heredada casi directamente de Anglo 2, no ha cambiado, ¿sí? Y entonces, acá dice que las entidades corporativas se consideran creadores, y eso quiere decir punto de acceso principal, ¿sí? No colaboradores, creadores.
cuando son responsables de originar, editar o causar la emisión de obras que entran en una o más de las siguientes categorías. Entonces las normas nos dicen, bueno, todo esto, punto de acceso principal. Todo lo que no está en la lista, punto de acceso secundario. ¿Sí? Y entonces acá, ejemplo, las obras de naturaleza administrativa que se refieren a algunos de los siguientes aspectos de la entidad misma. Sus políticas internas, sus oficinas, personal y membresía, sus recursos. ¿Sí? Cuando habla de cosas que son de la entidad misma, cuando la entidad habla de sus propias cosas, ¿sí? El punto de acceso principal es la entidad. O obras que registran el pensamiento colectivo de la entidad, informes, declaraciones oficiales, normas de la entidad, ¿sí? Cuando habla y dice, bueno, nosotros pensamos tal cosa y se publica, ahí, punto de acceso principal, entidad corporativa. Obras que registran audiencias dirigidas por entidades legislativas, judiciales, gubernamentales u otras. ¿Sí? Una audiencia pública cuando se hace una ley o cuando se hace un juicio, por ejemplo, ahí el punto de acceso principal es la entidad corporativa que origina esa instancia. Y después, estas obras que informan de la actividad colectiva no las vamos a ver en esta clase, ¿sí? Conferencias, expediciones, eventos, ¿sí? Esa la vamos a pasar por alto. Y estas obras que resultan de la actividad colectiva de un grupo de intérpretes, eso lo van a ver en procesos 3, cuando vean grupos musicales, ¿sí? Obras cartográficas, que se origina en una entidad corporativa diferente de la entidad que simplemente las publica o la distribuye, ¿sí? También lo van a ver en procesos 3. Y acá viene, sí, algo que vamos a ver nosotros, obras legales de algunos tipos, ¿sí? Leyes, decretos, anteproyectos o proyectos legislativos, ¿sí? Eso entra dentro de lo que nosotros vemos en procesos 2. Y después sigue, bueno, acá no está, debería estar corrido, reglamentos administrativos, constituciones, carta de fundación, reglamentos de tribunales e instrucciones de los jurados, y esto, obras de arte reconocidas por 2 o más artistas actuando como una entidad corporativa, esta también la van a ver en proceso. O sea, rebobinando, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Sí? Vuelvo atrás. Punto de acceso principal o secundario. Cuando la publicación o el recurso de información es emitido por una entidad corporativa, y ahí adentro la entidad corporativa habla de sí mismo, de sus cosas o de sus ideas. O se juntaron y hicieron algún evento donde se hablan cosas que son particulares de esa entidad corporativa. Ahí el punto de acceso principal es la entidad corporativa. Y es el caso ¿sí? Los CBC de la escuela, porque los CBC son los contenidos básicos comunes para la educación general básica, ¿sí? Esto vendría a ser lo que se daban, que eran todos los contenidos que se debería dar en el ciclo de primaria, ¿sí? Era obligatorio, no solamente el pensamiento colectivo de esta entidad, del Ministerio de Educación, de Cultura y Educación de esa época, sino que además regía para todas las escuelas que estaban bajo la órbita, que eran supervisadas por este ministerio, ¿sí? Después fueron adoptadas por las provincias y las provincias sacaron sus propios reglamentos. Pero cuando sale esto, es una norma del Ministerio de Cultura y Educación de la Argentina y es obligatoria para toda la Argentina y todas las entidades que son supervisadas, ¿sí? Punto de acceso principal, entonces, en este caso, es el ministerio, ¿sí? ¿Y qué ministerio? La denominación que tiene en ese momento. Después cambió de nombre, sí, después cambió de nombre, pero en esta publicación, este era el nombre, ¿sí? Entonces, el cambio de nombre va a figurar en el registro de autoridad, pero no en el registro bibliográfico. En el registro bibliográfico va a figurar el nombre que aparece en la entidad, el nombre que tenía la entidad en ese momento. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí?
Sí. Sí, profe. ¿Sí? Claro como el agua. Bueno, entonces, ¿qué más son entidades corporativas que aplican a nosotros? El tema de las leyes, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí también la entidad corporativa va a ser la jurisdicción que rige esa ley. Ese va a ser el punto de acceso. Bien, acá tengo algunos ejemplos que los di. En este caso, el Plan Nacional de la Lectura. Acá intervienen no una, no dos, sino tres entidades corporativas. ¿Sí? Acá el Ministerio de Educación, acá ya se llamaba de nuevo Ministerio de Educación, la CONAVIP y el Plan Nacional de Lectura, porque los planes y los proyectos se consideran como entidades corporativas también. ¿Sí? Y si abren este libro, ¿sí? Acá también tiene una entidad corporativa, la Olimpiada, segunda Olimpiada Nacional de Lectura, ¿sí? No vamos a ver eventos, este es un evento, y los eventos también son entidades corporativas, pero si la abrimos en la próxima página, vamos a encontrar esto, que es muy, muy común de las publicaciones oficiales, que yo le digo la página de los figuretti. ¿Sí? Porque acá esto, seguramente, este texto fue redactado de un grupo de gente, ¿sí? ¿De quién? Acá lo dice, el equipo de trabajo del Plan Nacional de Lectura, ni nombres le han puesto, quizás después en la obra, en algún lado, dice el nombre de las personas, pero acá figuran del ministro todos los responsables, ¿sí? Los coordinadores operativos, el que la redactó una guía que es parte de esta, un agregado, ¿sí? El que diseñó y diagramó y el responsable de la impresión, ¿sí? Todos figuran, pero en realidad la entidad corporativa, ¿sí? Son los que están mencionados en este caso la tapa, porque muchas veces este tipo de recursos ni siquiera tienen una portada. Entonces sacamos, por suerte, en RDA salimos de este concepto de fuente principal de información, la portada, y todo el recurso pasa a ser fuente de información. Entonces podemos sacar los datos de la cubierta, por ejemplo. ¿Sí? Pero es muy común en este tipo de publicaciones, abrimos y aparece del ministro o del gobernador para abajo todo el mundo, y a veces menos los que hicieron el trabajo realmente. Otro ejemplo, ¿sí? Acá en este caso, una publicación que cuenta sobre la primera reunión de autoridades de aplicación de la ley número tal, ¿sí? Quien lo publica, ¿qué entidades? La Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Entonces acá tenemos una subordinada a la Secretaría, al Ministerio y a la Presidencia. ¿Sí? Ahí tenemos el trencito de entidades subordinadas. Y acá en autoridades aparecen todos, ¿sí? Y en realidad los que hicieron el laburo es la gente que trabaja acá, en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Entonces, en este tipo de publicaciones, lo que es necesario es interpretar los datos con criterio y no solamente transcribirlos como sea, sino que generar los puntos de acceso apropiados de acuerdo a las normas. ¿Sí? Y eso puede ser muy diferente a lo que figura aquí. Otro ejemplo, ¿sí? Fíjense, este es muy interesante porque acá tenemos discurso del presidente, Raúl Ricardo Alfonsín, en el centenario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, y acá abajo aparece Educación de la Nación. ¿Sí? Acá el Ministerio de Educación funciona como editorial. Esto que yo les decía, que muchas veces funcionan como editorial, pero lo que hay adentro son discursos de un presidente. Y un presidente es una entidad corporativa. Hay normas que dicen cómo hay que hacer el punto de acceso del presidente. ¿Sí? Y acá tenemos un libro que es de la misma persona, ¿sí? De Raúl Alfonsín, pero acá esto no lo escribe en función de presidente, sino como
dirigente político que es. ¿Sí? Y entonces, en el caso de los presidentes son entidades corporativas, pero cuando publican algo que no es como presidente, la entidad es la persona. ¿Sí? Estos son casos donde hay que empezar a hilar fino y diferenciar. Una cosa es el presidente cuando tiene su investidura y otra cosa es la persona particular. ¿Sí? Hoy en día estas cosas están muy desdibujadas y hay toda una pregunta si el presidente a las 12 de la noche larga alguna publicación por la red social X, si lo hace en función privada o en función oficial. Bueno, creo que los juzgados están abocados a responder ese tipo de preguntas. Por suerte, nosotros nos encontramos con cosas mucho más sencillas. ¿Sí? Si dice que fue el presidente, que fue una acción específica de sus funciones de presidente, es una publicación oficial y el punto de acceso es el de la presidencia. Y si hace algo en función privada, que es claramente una función privada, aunque esté publicado por una entidad pública, ¿sí? Es en función privada y el punto de acceso es de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, si Milei ahora saca un libro de cocina, ¿sí? De sus recetas probada, no es una actividad de un presidente, ¿sí? Es una actividad personal de él. ¿Sí? Entonces, el punto de acceso ahí principal va a ser la persona y no el presidente. ¿Se entiende estas diferenciaciones que hay que hacer? ¿Sí? Sigo. Sí. Sí, Bien. ya entendí. Bueno, volvemos a este tema, a este problema de las entidades subordinadas. ¿Sí? Y acá tengo un largo listado, ¿sí? De entidades. Estos son, me puse con el catálogo del observatorio y saqué, digo, tirame un listado de entidades corporativas y de ahí copié y saqué algunas, saqué de ese listado. Algunas son subordinadas, otras no. ¿Sí? No les voy a explicar cada una de ellas, pero esto debería darles alguna idea de cuáles se ingresan en forma subordinada y cuáles se ingresan en forma directa. ¿Sí? Revísenlas después y si quieren pueden generar como práctica, tomar una de ellas y generar registros de autoridad de estas entidades. Tengan en cuenta, bueno, acá en todos los casos acá van a encontrar el primer indicador, el número 2, quiere decir que entra en orden directa. Cuando tenemos el primer indicador 1, el primer elemento es la jurisdicción. ¿Sí? Entonces ahí tenemos entidades oficiales o entidades públicas. Tengan en cuenta que en el caso de los organismos científicos o educativos, ¿sí? Aunque sean universidades nacionales, aunque sean financiados por el erario público, ¿sí? Aunque sean financiados con los impuestos, las universidades entran por su propio punto de acceso. No están en ese listado de entidades que entran subordinadas al gobierno, ¿sí? Entran por su nombre propio. Bien, esta repite la que ya vimos y vemos ahora el tema de publicaciones legales. ¿Sí? Ya estamos en la segunda parte. Yo después les voy a subir algunos ejemplos. Denme tiempo, necesito el fin de semana largo para ponerme al día con las ejercitaciones. Ya está subido a la carpeta del Drive, ya está subido la presentación de ayer, pero no está la ejercitación, ¿sí? Porque no he tenido tiempo de hacerlo. Lo mismo, esta se la subo a última hora, después de corregir algunas cositas, pero no tengo la ejercitación, me tiene que dar tiempo, no sé, por lo menos hasta mañana o pasado mañana. Profe, Sí. ¿los videos estos ya los subió al Drive?
Tengo el primero y estoy debiendo los otros dos. ¿Por qué? Porque los tengo que bajar a mi computadora y después subir o moverlos en el Drive. Bien. Háganme recordar si no los subo, así cumplo con ustedes. Pero sí. Bueno, gracias. Bueno, voy a hablar ahora de publicaciones legales y esta sí es la presentación de clase porque no tuve tiempo de revisarla. ¿Sí? Y publicaciones legales son consideradas publicaciones que son parte de los agentes colectivos que gobiernan. ¿Sí? Entonces, la regla general es que el punto de acceso principal de una ley o un conjunto de leyes, un compilado de leyes, es la jurisdicción sobre la cual gobierna. ¿Sí? Aplicamos el mismo criterio de los ministerios, las secretarías y todas esas entidades que son de entidades del Poder Ejecutivo, sea nacional, provincial, municipal, ¿sí? Y lo aplicamos de la misma manera a las leyes. Pero en el caso de las publicaciones legales hay cuestiones específicas. ¿Por qué? Porque las publicaciones legales usan título preferido, ¿sí? Título uniforme con la denominación anterior. ¿Sí? En Anglo 2 son títulos uniformes, hoy en día hablamos de títulos preferidos. Entonces, tenemos acá, por lo general, a grosso modo, tenemos tres casos diferentes. Un caso es una sola ley, ¿sí? Acá tenemos esta es una sola ley, ¿sí? Otros casos son compilaciones de leyes o decretos y otras cosas. Es muy común esto porque las leyes a veces son poquitas páginas, entonces se publican conjuntamente con otras cosas que son de la misma temática. Por ejemplo, acá, ¿sí? Tienen una ley y tienen su decreto reglamentario y después tienen otra ley, un convenio y un decreto reglamentario. ¿Sí? Entonces acá tienen diferentes publicaciones legales, todas juntas dentro de la misma manifestación. ¿Sí? Acá tenemos un agregado. Acuérdense de la clase de ayer, esto es un agregado. Mientras que acá tenemos una sola obra. Y después existe esta otra cosa que son comentarios de leyes. Son muy comunes también en lo que son las bibliotecas jurídicas, ¿sí? Que son donde la ley va a estar presente, pero esto es una obra relacionada con la ley. Y acá vamos a tener que diferenciar si la ley está dentro de esa manifestación, la ley y el comentario. En ese caso vamos a estar en presencia de un agregado por aumentación, ¿sí? Acá sería un agregado por colección, porque juntamos diferentes cosas, pero acá tenemos un agregado de aumentación, porque tenemos un texto que habla sobre otro texto. O lo que se puede dar es que se publica el comentario solo, ¿sí? Y que por ahí cita algún artículo, pero no está la ley o la norma legal propiamente dicho, no forma parte. ¿Sí? En ese caso no es un agregado. Entonces, vamos a ver los diferentes casos. En el caso de una sola ley, tenemos una obra que a su vez es una sola expresión que está contenida en una manifestación. Cuando tenemos una compilación de leyes, tenemos, como les dije, un agregado a través de una colección de expresiones. Y el comentario de leyes, bueno, una agregación por aumentación. Acá, en el caso de las compilaciones de leyes, hay más casos, ¿sí? Hay compilaciones de leyes que son de una jurisdicción, no sé, así, Manual de Leyes de la provincia de Córdoba, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tienen una compilación, un montón de leyes que rigen una jurisdicción. Después existen las compilaciones de leyes que abarcan más de una jurisdicción, ¿sí? Entonces acá, no sé, leyes de consulta, creo que tenemos un ejemplo que es eso, leyes de consulta, y entonces están mezcladas las nacionales con las provinciales, ¿sí? Y mezclan los temas también. Después existen compilaciones sobre un tema, ¿sí? Que es muy común,
que son leyes de educación, o leyes de medio ambiente, o leyes impositivas, o leyes de asociaciones, ¿sí? Donde se junta un tema, y a veces esas leyes rigen una jurisdicción y a veces rigen más de una jurisdicción, una jurisdicción. ¿Sí? Y estas compilaciones de leyes sin un tema específico también pueden ser de una jurisdicción o pueden ser de más de una jurisdicción. O sea, tenemos diferentes casos. Y una de las cosas que uno tiene que hacer cuando va a catalogar esto es tener claro cuál es el caso. Bueno, vamos a ver acá, vamos a avanzar más rápido porque yo creo que el panorama ya está bastante claro. Yo acá les dejo los números de las reglas, si ustedes quieren vayan a verlas cuando vayan a catalogar una ley, porque esto es una versión abreviada de las RDA. Es bastante más extensa y tiene muchos ejemplos. Entonces, caso 1, que decíamos acá, una sola ley, ¿sí? Es el caso más fácil. Leyes que gobiernan una jurisdicción y solo una jurisdicción. Entonces, la ley dice, construye el punto de acceso autorizado que representa la obra, combinando el punto de acceso autorizado que representa la jurisdicción. Primer elemento, la jurisdicción. Y después le agregamos el título preferido de la ley. O leyes, dice, porque también esto se aplica a compilaciones de una sola jurisdicción. ¿Sí? Título preferido. Bueno, ¿cómo armamos el título preferido de una obra legal? ¿Sí? Y entonces, acá la norma da un listado de posibilidades. ¿Sí? Entonces, la primera opción es el título oficial breve o el título de cita. Y acá nosotros tenemos un problema en Argentina, porque en la Argentina nuestras leyes tienen número, no tienen un título oficial. Sin embargo, tenemos esta otra cosa, un título no oficial breve o el título de cita usado en la literatura jurídica. Y sí tenemos bases de datos muy importantes que están online, Infolex es uno, el SAIS, el Sistema Argentino de Información Jurídica, es otro, donde se le asigna un título a la ley. Ahí figuran no solamente con el número, sino con un título. Entonces, ese es el título que nosotros vamos a usar. El que figura en una de estas bases de datos o el que figura en la misma publicación. ¿Sí? El título oficial, no oficial, breve. Después, el título oficial de una promulgación, si hay una promulgación, una declaración, un decreto que tiene un título oficial, lo vamos a usar. Y después, al final, en última instancia, dice, bueno, cualquier otra designación oficial, el número, la fecha, etc. ¿Sí? En nuestro país, el número sería lo último. Pero tenemos que registrarlo, ¿por qué? Porque los usuarios van a utilizar muchas veces el número para buscar una ley. Pero no va a ser el título preferido. El número de la ley no va a ser el título preferido, sino que siempre vamos a preferir usar una denominación que no sea un número. ¿Por qué? Porque es muy fácil equivocarse con los números, ¿no? Tipear mal y entonces en lugar de una ley obtenés otra. Es fácil equivocarse también cuando uno carga el registro. Entonces siempre el título, esta combinación de palabras nos va a dar mucho más información sobre la ley que un número. Bien, entonces acá el ejemplo, cómo se codifica esto. En el campo 110 se va a colocar la jurisdicción, ¿sí? En este caso Argentina, ¿sí? Porque es una ley nacional, y en el segundo elemento, el título preferido, ¿sí? Que es Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Sí? Esta ley se conoce como la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, o la Ley de Medios, como se la conoce también. Y después en el 245 vamos a transcribir lo que encontramos en la portada o sustituto de portada, que va a ser Ley 26522,
dos puntos, y el resto del título, servicio, comunicación, audiovisual y reglamentación. Por tener un campo 240 de título preferido, no significa que no vamos a usar el 245, el título propiamente dicho. ¿Sí? Y entonces acá tienen la forma de registrar, fijándonos en esto. Si vamos a Infolec o el SAIG, en una de esas figura con otro nombre, en ese caso vamos a preferir el nombre que está en esta base de datos oficial. Bueno, acá tienen un ejemplo completo del registro, bueno, completo, semi-completo, no están los campos de longitud fija, y no sé si están, sí, no están las materias tampoco, ¿no? Es un registro abreviado. Y acá el registro de autoridad, fíjense que igual que en el caso de los títulos preferidos para literatura, ¿sí? El 240 pasa al registro de autoridad con un subcampo T. ¿Sí? Este es lo que representa la obra, la jurisdicción y la denominación de la ley en el 240, el título preferido. Estas dos cosas representan la obra y se genera un punto de acceso de esta manera, donde este 240 migra al registro de autoridad con un subcampo T. Después vamos a tener que darle todas las referencias necesarias. Y ahí vamos a poner el número de la ley, como una referencia, ¿sí? Como una variante de título, pero no como el título oficial. Entonces, hay, esta está mal. Esta acá está mal, hay que sacarla, ¿no? Siempre uno descubre algo. Esta línea no tiene que estar esta del 430, ¿sí? Donde lo que ofrecemos es un punto de acceso variante, ¿sí? Una referencia de véase, de este título, pero para poder diferenciarla de leyes que pueden tener el mismo nombre, pero que tienen otras jurisdicciones, nosotros ahí le vamos a agregar un calificador, vamos a agregar la jurisdicción entre paréntesis, por si hay una ley de servicio de comunicación audiovisual en Chile, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para diferenciarlo, para que no haya confusiones, siempre en este 430, que lo vamos a hacer por el título preferido, siempre le vamos a agregar la jurisdicción acá entre paréntesis. ¿Sí? Bueno, acá lo que falta es el subcampo T, ley de medios. Eso es lo que falta acá. Ya se lo voy a agregar. Bueno, registro de autoridad. ¿Está claro hasta ahí? Sigo. Si ustedes no me paran, yo sigo. Una pregunta. Entonces el 410 ahí en Argentina no iba, no va. No, sí va, pero acá le falta el título preferido, porque Argentina sola no va. Le falta acá el título preferido, el título variante, que es ley de medios. ¿Sí? Si está acá, tiene que estar acá. Sí. Para el que lo busque como Argentina, ley de medios, lo encuentre a través del registro de autoridad. El que busque acá. Y el 430 también va. Se pone al revés también. Se lo usa con la jurisdicción y sin la jurisdicción, digamos, de manera independiente se lo coloca. Okay. ¿Para qué? Para que los usuarios que busquen solamente por el título lo encuentren, pero también que lo encuentran lo que usan toda la cadena, ¿sí? De jurisdicción y de título preferido. ¿Sí? Eso, así se hace, para que lo encuentren de una manera o de la otra. Acá otro ejemplo. ¿Sí? Esta es una constitución, también es una publicación legal, y acá también jurisdicción sobre la que gobierna y el título preferido, y tengan en cuenta lo que dije ayer, que el título preferido siempre va en lengua original. ¿Sí? Entonces no vamos a escribir ahí Constitución de Brasil, sino Constitución, que es la denominación en la lengua original.
Esto por ahí genera un poco de ruido porque tenemos un punto de acceso donde estamos usando dos idiomas, porque la jurisdicción la vamos a poner en castellano, ¿sí? Siempre lo vamos a poner en nuestro idioma, y el título uniforme va a ser, perdón, el título preferido va a ser en la lengua de la obra. Bien, seguimos. Acá otra vez el ejemplo, ¿sí? Del registro bibliográfico abreviado, ¿sí? Y el registro de autoridad, cómo se arma el registro de autoridad, en este caso con variantes de la jurisdicción y variantes del nombre, también del título preferido, ¿sí? Bien, seguimos. Los códigos, ¿sí? Los códigos jurídicos también son leyes. Y entonces se catalogan igual que una ley única, una ley de una sola jurisdicción. ¿Sí? Acá está el ejemplo. Y vamos a seguir acá con una compilación de leyes. Esto es muy común, que haya compilaciones de leyes sobre temáticas. Acá también, ¿cuál es la jurisdicción? Argentina, ¿sí? Sabemos que es una compilación de leyes argentina. Si ojeamos, vamos a encontrar seguramente de dónde son. Y acá tenemos una ley, esta compilación es la misma jurisdicción, son todas leyes nacionales, y en este caso es un solo tema, ¿sí? Educación. ¿Cómo hacemos las compilaciones? ¿Sí? Entonces, acá va la jurisdicción, si es una sola jurisdicción, el título preferido de la ley o de las leyes. Y en este caso, nosotros le asignamos, ¿sí? Para una compilación de leyes, ¿sí? Podemos usar, si hay un título oficial de esa compilación en particular, usamos ese. En nuestro caso, general, no existe ni un título oficial, ni un título usado en literatura jurídica. Para una compilación, la literatura jurídica se suele referir a la ley individual, no a la compilación, porque las compilaciones casi siempre son compilaciones comerciales, ¿sí? No oficiales. Y entonces, acá vamos a utilizar esta designación por el cual se conoce la compilación. ¿Sí? Esa es la que vamos a usar casi siempre, porque tampoco, bueno, títulos oficiales no tienen, la manifestación tiene un título. Y casi siempre vamos a usar eso, que es, en nuestro caso, leyes de educación. ¿Sí? Ese que dice nacional, eso nosotros no lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque va a estar en la jurisdicción. ¿Sí? Si la jurisdicción es nacional, el punto de acceso principal va a ser Argentina, y entonces el título preferido va a ser leyes de educación. No hace falta que repitamos eso nacional, porque está implícito por la jurisdicción. ¿Sí? Entonces, acá está el punto de acceso principal, jurisdicción, la compilación, hemos aplicado la regla de cualquier otra designación, en este caso la denominación comercial de esta compilación, y después el título propiamente dicho. En este caso, también acá tenemos leyes individuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si estamos en una biblioteca escolar y acá viene un docente y pregunta sobre ESI, por ejemplo, ¿eh? La Ley de Educación Sexual Integral? ¿Sí? Necesita tenerla en papel para un taller o para trabajar sobre eso con los alumnos. ¿Sí? Y entonces acá lo que nosotros también tenemos que hacer es proveer acceso a cada una de las leyes individuales. ¿Sí? Acuérdense el ejemplo de ayer, de la antología, que era necesario generar acceso a cada uno de los cuentos. Bueno, esas necesidades van a depender de cada biblioteca. Si estamos en una biblioteca escolar donde esto es necesario,
vamos a generar esos puntos de acceso. Si estamos en una biblioteca, no sé, de una empresa, esto quizás este tema no es tan importante y entonces vamos a ahorrarnos el trabajo de análisis de proveer cada uno de los puntos de acceso, ¿sí? Y entonces, esto se hace de la misma manera como hicimos con la antología, de hecho es la misma tipología documental, ¿sí? Es un agregado por compilación. Entonces vamos a usar acá la nota de contenido, ¿sí? Donde vamos a repetir lo que encontramos y le vamos a generar puntos de acceso adicionales a cada una de las leyes, como si fuera una publicación por separado. Bien, acá los registros de autoridad, el ejemplo, ¿sí? Este es el bibliográfico, el primer registro de autoridad y después registros de autoridad para cada una de las leyes individuales. Como les dije ayer, yo prometo no meterme en sus catálogos. Cuando ustedes sean bibliotecarios recibidos y estén trabajando, ustedes sabrán las demandas, las necesidades de su propia comunidad y van a poder tomar decisiones sobre qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Es totalmente legítimo no hacer todos estos registros de autoridad, porque acá imagínense cuántas leyes tenemos, 6 leyes, más el registro de autoridad de la compilación, son ahí nomás 7 registros de autoridad, ¿sí? De cajón. Ustedes pueden tomar la decisión de decir, no voy a generar registros de autoridad para ellos, ¿sí? Eso, ustedes van a saber las necesidades de cada uno de su comunidad en cuanto al material. Bueno, ¿qué más nos queda? Bueno, esto es un poco el machete de compilaciones de leyes, ¿sí? Eso que dice TIP, quiere decir título preferido, ¿sí? Y entonces acá esto es el machete, cómo se hace, cómo se trabaja por lo general. Acá, interesante, compilaciones de leyes que no tienen un título específico, se usa un título que dan las normas de catalogación, que son leyes, etc. ¿Sí? Este tipo de título preferido se usa solamente en ese caso, y van a encontrar, estos son subencabezamientos de forma, o encabezamientos de forma en este caso, y hay un montón de estos. Nosotros solamente vamos a ver este que es el de leyes, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar leyes, etcétera? Solo en el caso de compilaciones y solo cuando no podemos asignarles un tema. Cuando no es leyes de medio ambiente, leyes de educación, leyes sobre biblioteca, lo que fuera, son leyes como mixtas, ¿sí? Ahí le vamos a dar leyes, etcétera, ¿sí? Bien, hasta ahí está claro. Les debería agregar acá un ejemplo. Voy a ver si les agrego después de la presentación un ejemplo de leyes, etcétera, porque son bastante comunes. Y en los catálogos muchas veces van a encontrar que compilaciones que son temáticas, los bibliotecarios le colocan leyes, etcétera, ¿sí? Y eso es un error de catalogación, pero es muy, muy común ese error. Así que le voy a dar ahí el ejemplo. Comentario de leyes, ya estamos terminando, ¿sí? Acá tenemos 3 casos también. Los comentarios de leyes que tienen el texto de la ley completa. Y eso generalmente es el comentario de la ley, el texto principal, y después se agrega en un anexo la ley completa, ¿sí? Y en este caso tenemos un agregado también, tenemos 2 obras separadas, tenemos el comentario de la ley, que es la obra principal, y la segunda ley, el agregado, que es el comentario vendría a ser un agregado por aumentación, y tenemos la obra original. Entonces acá el punto de acceso principal va a ser el autor del comentario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el creador de ese texto, el texto principal es el comentario.
Si vamos a hacer un punto secundario por la ley, ¿sí? Porque tiene ese texto la ley, entonces alguien que solo busca la ley lo tiene que poder encontrar, ¿sí? Entonces, punto de acceso a la ley, jurisdicción, título preferido de esa ley. Pero además, tengan en cuenta que ese comentario habla sobre la ley. Entonces, la ley, además, es el tema de ese texto. Es lo mismo que vimos ayer cuando veíamos la crítica literaria del Martín Fierro o del Hamlet, ¿sí? Ahí la obra literaria es el tema, es la materia. Bueno, pasa lo mismo con los comentarios de las leyes, ¿sí? Entonces necesitan generar un punto de acceso de materia sobre la ley. Y esos puntos de acceso no me importa si es el punto de acceso por el texto de la ley o si la ley es como materia, el punto de acceso se arma siempre de la misma manera. Jurisdicción y título preferido de la ley. ¿Sí? Ese es un caso. Después existe estos comentarios de leyes, pero no está la ley completa. Está de manera parcial. A veces está mezclado en el texto, a veces está en un anexo, pero no está la ley completa. ¿Sí? Vamos a abordarlo de manera muy parecida al caso anterior, pero acá, al punto secundario de la ley, le vamos a agregar un subcampo K y le vamos a dar el subencabezamiento de forma que es selecciones. ¿Por qué? Porque estamos indicando que la ley no está completa, sino que está parcial. En ese caso, agregamos ese texto que es selección. Tercer caso, voy a ver si les doy ejemplos de cada uno, si les agrego los ejemplos. Tercer caso, comentario de leyes que no incluyen el texto de la ley. Y ahí la ley va a estar presente solamente como materia y van a generar el punto de acceso de materia. 610, subcampo A, jurisdicción, subcampo T, título preferido por la ley. Y yo creo que ahí estamos, vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Este ejemplo de este libro, donde hay un comentario, hay un texto que habla de una ley, pero incluye, acá este ejemplo incluye el texto de la ley, y entonces acá vamos a tener el punto de acceso principal por el autor personal que lo escribió, no lleva título preferido, acuérdense, es igual que la gran mayoría de libros, no lleva un 240, sino que esta parte del título propiamente dicho funciona como título preferido. ¿Sí? Sí, vamos a tener acá la ley como tema y vamos a tener el punto de acceso secundario por el texto, por la expresión, ¿sí?, de la ley que está presente dentro de esta manifestación. Este es el mismo caso que vimos de crítica literaria. En este caso tenemos solamente el comentario de la ley, ¿sí? No incluye el texto de la ley, por ahí hay menciones dentro del texto, dice, bueno, el artículo tal habla de tal cosa, pero no está el texto de la ley. ¿Sí? Y entonces acá también, autor principal, título propiamente dicho, no lleva título preferido, y la ley sí está presente como materia. ¿Y cómo está? Se construye jurisdicción, título preferido. Bien, ahí hemos terminado. ¿Preguntas? Aprovecho acá que todavía estoy dentro de la presentación. ¿Quieren ver alguna, o que explique alguna cosa adicional o extra? ¿No? Bueno, vuelvo, salgo de aquí. Espero que no hayan fallecido de que están demasiado abrumados. Si no hay preguntas, yo dejo de grabar y lo